Creed en sus profetas. Lunes 21 de julio 2025. Levítico 6. El Señor habló a Moisés diciendo: Cuando una persona peque y actúe con infidelidad contra el Señor, negando a su prójimo lo que éste le había encomendado o dejado en su poder, o si roba y extorsiona a su prójimo, o si hallando algo que se había perdido lo niega, o jura con engaño respecto a cualquier cosa en que la gente suele pecar, sucederá que habiendo pecado y siendo culpable, deberá restituir aquello que robó o extorsionó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo que haya jurado falsamente. Lo restituirá por entero y añadirá a ello la quinta parte. Todo esto lo pagará a quien se lo deba el día en que presente su sacrificio por la culpa. Además, traerá el sacerdote para el Señor su sacrificio por la culpa, un carnero del rebaño sin defecto, conforme a tu estimación, como sacrificio por la culpa. El sacerdote hará expiación delante del Señor por esa persona y será perdonada de cualquiera de las cosas que hizo, por las que se ha hecho culpable. El holocausto. El Señor habló a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento, a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana, acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el sebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. La ofrenda vegetal. Estas son las instrucciones para la ofrenda vegetal. Los hijos de Aarón han de ofrecerla frente al altar, delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y los hará arder sobre el altar como grato olor, como una porción en memoria del Señor. Lo que sobre de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en un lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada como el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ella. Esta es una provisión perpetua a través de sus generaciones respecto a las ofrendas quemadas al Señor. Todo lo que las toque será santificado. El Señor habló a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán al Señor el día en que sean ungidos. 2 kilos de harina fina como ofrenda vegetal perpetua, la mitad al amanecer y la mitad al anochecer. Será preparada con aceite en la sartén y la traerás mezclada. Partirás la ofrenda en pedazos y la ofrecerás como grato olor al Señor. La ofrecerá el sacerdote que de entre sus hijos sea ungido en su lugar. Esto es un estatuto perpetuo del Señor. Será quemada por completo. Toda la ofrenda vegetal del sacerdote será quemada por completo. No se comerá. El sacrificio por el pecado. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles que estas son las instrucciones para el sacrificio por el pecado. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la víctima por el pecado. Delante del Señor es cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado la comerá. Será comida en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Si su sangre salpica en el vestido, lavarás en un lugar santo aquello sobre lo cual haya salpicado. El utensilio de barro en que sea cocida será roto. Si es cocida en utensilio de metal, éste será frotado y lavado con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la podrá comer, es cosa muy sagrada, pero no se comerá de ninguna víctima por el pecado, cuya sangre se haya introducido en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Será quemada al fuego. Patriarcas y Profetas, capítulo 18. Una noche de lucha. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: Déjame, que raya el alba. Pero Jacob contestó: No te dejaré si no me bendices. Si esta hubiera sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto, pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad
y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob luchó con Dios y venció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El error que había inducido a Jacob el pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios habría hecho a su tiempo y a su modo. En prueba de que había sido perdonado, su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. Ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia. Pero ahora todo había cambiado, y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptara su humillación y arrepentimiento. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño, este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Lo vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados, con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Por fin los dos grupos se acercaron el uno al otro, el jefe del desierto al frente de sus guerreros y Jacob con sus mujeres e hijos, acompañado de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de rebaños y manadas. Apoyado en su cayado, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Estaba pálido e imposibilitado por la reciente lucha, y caminaba lenta y penosamente deteniéndose a cada paso, pero su cara estaba iluminada de alegría y paz. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Génesis 33:4. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos. Cuando presenciaron esta escena, a pesar de que él les había relatado su sueño, no podían explicarse el cambio que se había efectuado en su jefe. Aunque vieron la flaqueza del patriarca, nunca pensaron que esa debilidad se había convertido en su fuerza. En la noche angustiosa pasada a orillas del Jaboc, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del hombre. Vio que su única ayuda había de venir en aquel contra quien había pecado tan grandemente. Desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa era su garantía de que Dios lo perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquella palabra faltara, y esto fue lo que lo sostuvo durante aquella horrible lucha. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: «Así ha dicho Jehová, hemos oído gritos de terror y espanto, no hay paz, y que se han puesto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Es un tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Jeremías 30, 5-7. Cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando Cristo deje su posición de intercesor ante Dios, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es impuro, sea impuro todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Apocalipsis 22:11. Entonces el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Como Jacob estuvo bajo la amenaza de muerte de su airado hermano, así también el pueblo de Dios estará en peligro de los impíos que tratarán de destruirlo. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios día y noche, que los libre de los enemigos que los rodean. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios, reclamando el derecho de destruirlo por su pecado.
Había incitado contra él a Esaú y durante la larga noche de la lucha del patriarca procuró hacerle sentir su culpabilidad, para desanimarlo y quebrantar su confianza en Dios. Cuando en su angustia Jacob se asió del ángel y le suplicó con lágrimas, el mensajero celestial, para probar su fe, le recordó también su pecado y trató de librarse de él. Pero Jacob no se dejó desviar. Había aprendido que Dios es misericordioso y se apoyó en su misericordia. Se refirió a su arrepentimiento del pecado y pidió liberación. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con fervientes y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que triunfó.